Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Silvia del Expreso Español y si estás pensando viajar a algún país hispanohablante y te gustaría saber qué puedes comer ahí, cómo pedir estas comidas, entonces quédate hasta el final de este video porque voy a mostrarte un pequeño recorrido gastronómico por Argentina, México y España. Vamos a aprender vocabulario muy útil y algunas curiosidades. Y vamos a comenzar este recorrido por Argentina. Y como ya sabes, en español tenemos 4 comidas. La primera es el desayuno y en Argentina hay un clásico desayuno que es el café con leche con medialunas. Las medialunas son como los croissants, solo que con una textura un poquito diferente y son un poco más dulces. Hay medialunas de todo tipo, rellenas, sin relleno, dulces, saladas. ¿Y cómo puedes pedir? Es muy simple. Me trae un café o un café con leche y 2 medialunas, por favor. Y una curiosidad es que en las ciudades argentinas hay cafeterías por todos lados y especialmente en Cava, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Algunas son tan tradicionales como el Café Tortoni que ya son por sí mismas un atractivo turístico. Y para la hora del almuerzo puedes pedirte unas empanadas. Las empanadas también son un clásico en Argentina. Las empanadas se comen en todo el país y las provincias del norte, que son las empanadas más, o que tienen las empanadas más famosas, ellas compiten para ver cuál es la que tiene las empanadas más sabrosas y las mejores empanadas. Hay empanadas de muchos estilos y variedades, como por ejemplo las de carne y de distintos tipos de cortes de carne, y después tenemos las empanadas de jamón y queso, las de humita, las de verdura y también las empanadas dulces. Entonces hay una enorme variedad de empanadas argentinas. Y puedes pedir simplemente de qué sabores tienen y elegir la que más te guste experimentar o probar. Entonces hay empanadas por todos lados en Argentina y en cualquier horario, y si quieres algo más contundente no puedes dejar de visitar un restaurante parrilla donde se come el asado argentino y el famoso bife de chorizo, que es un corte de carne típico donde puedes experimentar la carne argentina, tiene un sabor muy agradable y es muy jugoso. Las guarniciones, que son los acompañamientos, pueden ser puré de papas, papas fritas o alguna ensalada. Y de Argentina nos vamos para México. En México, como tú ya sabes, las comidas son muy picantes, es decir, contienen mucha pimienta. Y si no te gusta el picante, puedes pedir sin picante, por favor. Además, la culinaria mexicana tiene una enorme variedad de ingredientes locales y desde el desayuno hasta la cena puedes pedir una inmensa variedad de, por ejemplo, tacos. Los tacos mexicanos son tortillas de maíz o tortillas hechas con harina de maíz, y existen también las taquerías, ya que en México es muy popular y tradicional comer en la calle o que haya puestos de comidas en las calles. Entonces en las taquerías vas a encontrar una enorme variedad de tacos y puedes pedirlos sin picante, lo que ya es algo un poco difícil. Puedes tomarte una sopa o puedes pedirte una quesadilla. Y cerramos este viaje en España, donde el desayuno clásico puede ser un chocolate con churros. La forma de pedirlos es muy simple.
chocolate con churros, por favor. Como curiosidad, puedo decirte que los madrileños, luego de una larga noche o en una noche de invierno fría, suelen ir a las confiterías o cafeterías a tomarse un chocolate con churros. Y hay churros de muchas variedades. También no pueden faltar las tapas, las famosas tapas que están en toda España. Y las tapas son aperitivos, es decir, son pequeños platitos con jamón, queso, pueden contener calamares, aceitunas, pueden tener también croquetas, tortilla de patatas, en fin, las tapas siempre van acompañando alguna bebida y puedes comerlas en cualquier momento, solo, con amigos, con la familia. Y si vas con amigos, puede traer unas tapas para compartir, por favor. En España no puedo dejar de mencionar la tradicional paella, especialmente la paella valenciana, que está presente también en una de las fiestas populares españolas más famosas, que es la Semana Payera Valenciana, donde se prepara la paella en la calle para una gran cantidad de personas. Bueno, este ha sido nuestro pequeño recorrido gastronómico. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Existe un menú turista, que es el menú clásico, el menú adaptado internacionalmente, es decir, aquel menú local que se adapta a varios tipos de paladares. Por ejemplo, si no te gusta en la comida con picante, puedes comer o puedes elegir el menú turista. Pero el menú local, el menú típico, está siempre producido con ingredientes locales o ingredientes de ese lugar. Y tiene, por supuesto, un componente más cultural, ¿sí? y más histórico. Entonces, siempre es bueno que pruebes también, que te atrevas a probar las comidas típicas. Y si ya probaste alguna de estas comidas, déjame en los comentarios, que quiero saber cuál probaste o cuál te gustaría probar. Además, si estás pensando viajar a un país hispanohablante y quieres comunicarte sin dificultad, puedes hacer mi curso online, El Expreso para Viajar, el Español para Viajar 2.0, donde puedes hacer las clases desde donde quieras. Siempre que tengas un dispositivo y una conexión a internet, vas a tener también mi soporte y varias actividades interactivas para practicar lo que vas aprendiendo en los módulos. Me despido hasta el próximo video, espero que te haya gustado. Un abrazo y hasta la próxima clase en video. Chao, chao.